La voz Alejandro Encinas, diputado federal del PRD. Alejandro, muy buenos días. Ricardo, qué gusto saludarte, muy buenos días. A ver, que interpusieron una demanda contra el presidente Calderón, ¿en qué consiste? Bueno, después de hacer un análisis muy minucioso tanto de la Constitución como del Código Fuero Electoral, pues vemos que se ha incurrido en diversas violaciones a la ley, en particular al artículo 134 de la Constitución y a diversas disposiciones del COFIPE, toda vez de que en su investidura de Ejecutivo Federal interviene indebidamente en el proceso electoral al dar a conocer una encuesta que, según su dicho, se elaboró en la Presidencia de la República con determinados resultados. Independientemente de los resultados de la encuesta, el Ejecutivo Federal no tiene ninguna competencia para incidir en ninguna fase del proceso electoral. Esta es competencia de un órgano autónomo, del Instituto Federal Electoral, y menos aún utilizar recursos y espacios públicos usando su investidura para la difusión de estos resultados, pretendiendo favorecer a una de las contendientes. De modo que nosotros consideramos que se incurre en un delito y queremos evitar de esta práctica que ya está convertido ya en la Presidencia de la República de estar incidiendo en los procesos electorales, y esperamos que la autoridad nos dé una respuesta pronto. ¿Y por qué a estas alturas, en este momento? Bueno, porque eso se sucedió apenas el pasado jueves, hay que recordarlo. Y nosotros trabajamos solamente el fin de semana para presentar esta denuncia y hacer su análisis jurídico. Recuerda que fue apenas el 23 de febrero cuando él hizo sus declaraciones ante el Consejo del Banco Nacional de México. Alejandro, ¿qué va a pasar con esta demanda? ¿Cuál es el destino que ustedes creen que va a tener? Bueno, seguramente habrá por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales una respuesta en el sentido de que al presidente no se le puede enfincar, al Ejecutivo no se le puede enfincar responsabilidades de este tipo y que no es materia de juicio político. Pero nosotros creemos que, siendo el artículo constitucional, el 134, tan claro, sí debe haber un señalamiento expreso de la Fiscalía sobre las competencias y atribuciones que puede tener o las limitaciones que tiene el Ejecutivo en este proceso electoral. ¿Libertad de expresión? Pues no es un asunto de libertad de expresión, ahí es una investidura que se ostenta a nuestro juicio de manera indebida, pero de las cuales tiene que sujetarse estrictamente a lo que le atribuye como facultades expresas la ley. ¿Están ustedes enojados porque el presidente colocó en un lejano tercer lugar a López Obrador? No, porque creemos que esta fue parte de una estrategia político-electoral, en donde lo que incomoda, lo que realmente ofende, yo creo que a todos los ciudadanos, es que se utilice la investidura del Ejecutivo para incidir y participar dentro del proceso electoral, donde él debe ser totalmente ajeno. A ver, mi compañera Florencia Ángeles tiene alguna otra inquietud. Sí, ¿de qué manera buscarán que en este proceso se guarde la equidad ante este tipo de hechos, diputado? Pues va a ser una responsabilidad fundamentalmente de las autoridades electorales, aunque lo vemos con mucho escepticismo si tomamos como referente todos los procesos electorales que se han presentado en los últimos años, donde las autoridades no solamente han sido omisas, sino complacientes ante la intervención de las distintas autoridades locales y federales, y al mismo tiempo ante el derroche inmenso de recursos económicos, algunos de los cuales no queda clara su origen y su procedencia. Queremos que el Instituto actúe y que una unidad que existe ahí, con facultades plenas como la unidad de fiscalización del IFE, por fin se ponga a trabajar, ahora que incluso tiene atribuciones donde se supera la limitación del secreto bancario, en donde se puede analizar de dónde provienen los recursos de los candidatos y de los partidos. ¿Hay riesgo de que se repita el escenario de 2006 cuando el propio Tribunal Federal Electoral señaló que el presidente puso en riesgo la elección, o ya estamos vacunados después de los comicios de 2006 y de la reforma electoral? Yo creo que no estamos vacunados, ya que si bien el IFE entró en un proceso de recomposición finalmente en los últimos años, el Tribunal Federal ha venido actuando en los mismos términos y con las mismas, no solamente tesis jurisprudenciales, sino con las mismas actitudes de incidencia política en el proceso, así es que todavía tenemos muchas reservas sobre esa actuación. Las declaraciones del presidente a los consejeros de Banamex propendían a descalificar la participación de López Obrador en el proceso, pero también afectaban al PRI al acercar a su candidata a solo 4 puntos de Peña Nieto. ¿Ustedes esperan que el PRI vaya a presentar una queja similar? ¿Han hablado
de una estrategia conjunta con los priistas? No, de ninguna manera. Y si bien el jueves hubo un debate inicial en la Cámara de Diputados, cada quien actuará conforme a su propia estrategia y no tenemos ningún acercamiento. Algo más, Alejandro, ¿ustedes van a presentar alguna queja también en relación al proceso en Michoacán sobre presuntos apoyos del gobierno federal a la candidata de entonces la hermana del presidente? Bueno, ya Luisa el María partido Calderón. de Michoacán, después de la elección, presentó diversos recursos, tanto a la autoridad electoral como al propio tribunal, y esperemos que se resuelvan, se vayan desahogando estas, aunque ya por la calificación de la elección de gobernador prácticamente cancelaron cualquier posibilidad de revisar de fondo los recursos que se plantearon. ¿Algo más que quieras tú decirnos que no te preguntamos? Sí, muy sencillo. No, lo importante no es el resultado que pretende posicionar en la opinión pública Felipe Calderón, sino la violación a la ley en la que incurre. Y creo que el debate no debe darse en torno al resultado de una supuesta encuesta, sino a la injerencia indebida del Ejecutivo en el proceso electoral. Gracias, Alejandro Encinas, estamos en contacto. Al contrario, Florencia, Ricardo, muy buenos días. Buenos días.